momento presentar a nuestro conferencista, el doctor José Antonio Salinas Prieto. Él estudió la licenciatura en Oceanología Física en la UABC, la maestría en Ciencias Computacionales en el TEC de Monterrey y el doctorado en Física de Atmósfera en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Tiene como área de especialidad la meteorología tropical, dinámicas de ondas del este, huracanes y frentes fríos. Por supuesto, también entre sus áreas de expertise está la variabilidad y el cambio climático. El doctor Salinas formó parte del equipo de actualización de escenarios de cambio climático para México y es actualmente miembro del Comité Técnico Académico de Redes CLIP de nuestra red. Pues bienvenido, Antonio, muchas gracias por aceptar la invitación a presentarnos este tema y te cedo la palabra. Gracias, Lourdes, gracias a todos. Es para mí una oportunidad de hablar de los temas que creo que cada vez de manera creciente es de más interés a la comunidad en general. En este caso voy a hablar de la variabilidad del cambio climático en México. Es un título que pretendo abordar en la presentación y que cada una de las palabras del título vayan pudiéndose aclarar a lo largo de la presentación. Vamos a empezar con los antecedentes de todo este proceso. En México el cambio climático ha sido un tema que ha invadido los medios de comunicación y hay un contexto social en todo esto. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Después vamos a pasar a la variabilidad y cambio climático, la diferencia, vamos a hablar del tiempo meteorológico y vamos a hacer un pequeño alto en esta parte en la que hay algunas confusiones en algunos medios de comunicación y algunas comunidades. Luego vamos a ver las herramientas de análisis, me refiero a de análisis atmosférico y de análisis Entonces, esto es el contenido de la plática y vamos a continuar con los escenarios de cambio climático, los que ya consideramos actuales, y voy a terminar la plática con algo que le puse como título ¿qué hacer? Es decir, ¿qué nos toca como redes CLIM, como sociedad, en los siguientes años para poder atender esta problemática que tenemos en México? Con problemática me refiero a que en México sabemos que somos vulnerables ante eventos atmosféricos y oceánicos extremos particularmente. Cada año en México hay sistemas atmosféricos y oceánicos que todos sabemos que causan pérdidas humanas y materiales, que, bueno, sabemos que en general los desastres no son naturales, los desastres es una construcción social que nos instalamos, construimos en lugares con zonas vulnerables, zonas bajas, zonas de riesgo, y los eventos atmosféricos, pues bueno, tienen una periodicidad, a veces no se entiende totalmente, pero al final de cuentas siempre llegan las inundaciones, las sequías, el oleaje extremo con marea de tormenta, asociado a huracanes o frentes fríos. Entonces, somos México es un país muy vulnerable ante estos impactos. Y una definición muy simple, más que quedarnos con las definiciones, es la idea, es que un país es más vulnerable ante condiciones extremas si, por ejemplo, tiene una poca difusión o poca comprensión de los pronósticos, de los procesos para hacer los pronósticos, si la capacidad técnica para aplicar medidas preventivas es baja y si tenemos poca disponibilidad de recursos financieros para aplicar estas medidas. Si todo esto sucede, somos más vulnerables. Entonces tenemos amenazas e impactos, me refiero a los hidrometeorológicos y asociados desastres, me voy a referir a ciclones tropicales, frentes fríos, ondas del este, y esto que como sumados en el tiempo nos da la variabilidad y el cambio climático. Los impactos, sabemos que tenemos inundaciones, heladas, ondas de calor, sequías, lo que le llamamos marejadas, que es la suma de oleaje más marea de tormenta, que es la sobreelevación del nivel del mar que dura algunas horas, y finalmente la variabilidad del cambio climático, que es el tema que nos ocupa hoy. Uno de los aspectos que yo sí considero también una amenaza es la desinformación. La desinformación en el cambio climático, en el tema de cambio climático, está muy extendida. Yo supongo que no es solamente en México. Por ejemplo, les muestro que las notas periodísticas, por ejemplo, la primera que les pongo en la pantalla dice, acaba cambio climático con procesos de cultivos por temporal. Esto en el estado de Puebla. Bueno, el cambio climático no es un evento ni un proceso que dure unas horas en que hay una helada y de repente pase algo, ¿no? Entonces vamos a ver qué sí es el cambio climático.
Luego la jornada tuvo otra noticia abajo a la izquierda en el que dice que se lanzan, se van a utilizar con lanzamientos de satélites meteorológicos para monitorear el cambio climático. El cambio climático no es monitoreable, el cambio climático es un cálculo posterior a las condiciones atmosféricas, es decir, el cambio climático y el clima mismo también es una construcción social en el sentido de que son las estadísticas y sus variaciones las que le llamamos nosotros cambio climático. Entonces, también es un tipo de desinformación pensar que saco un instrumento, ahorita vengo, voy a medir el cambio climático. Eso es falso. Realmente medimos las condiciones atmosféricas o de océano y después hacemos cálculos con periodos muy largos de observaciones. Por ejemplo, la última de las desinformaciones que suceden, y es todos los días en los periódicos o medios masivos de comunicación, es que dice, por ejemplo, cambio climático, hipótesis sobre mortandad de aves en Baja California, y eso lo menciona la Profepa. Realmente son procesos que suceden en periodo de días, tal vez algunas semanas, y vamos a ver que eso cuando mucho es tiempo meteorológico, no llega a ser clima y mucho menos cambio climático. Sabemos que los desastres son frecuentes en México, los de origen hidrometeorológico a escala global ocupan cerca de 3/4 partes de los desastres que suceden, y en México particularmente es 1/4 parte es el asociado a los desastres hidrometeorológicos por huracanes, por sequías, por inundaciones y por heladas. Entonces somos vulnerables particularmente a los terremotos, que no es tema de esta plática ni de mi área de conocimiento, pero sí es en general como sociedad también tenemos que estar alerta ante todos los eventos naturales extremos. Pero bueno, una buena noticia es que sí es posible disminuir el riesgo de estos impactos ante estos eventos extremos. Y esto es que sabemos que el riesgo de los desastres está sobre todo determinado por factores como la exposición y vulnerabilidad de índole social. Es decir, nosotros podemos ver, por ejemplo, asentamientos humanos en ríos, en cauces de ríos posiblemente secos, y es crónica de un desastre anunciado. Cuando viene una inundación extrema, cuando escurre el agua de manera abrupta, pues bueno, eventualmente esto es un desastre, ¿no? Entonces sí es evitable mediante políticas públicas que reduzcan el riesgo. Entonces, lo que necesitamos en este caso como Redes Clim es poder dar información a los tomadores de decisiones para que sus políticas sean sustentadas científicamente o lo mejor sustentadas científicamente. ¿Cuáles son los procesos que aportan la variabilidad en el clima México? Bueno, sabemos que en México tenemos en el sur un clima y condiciones meteorológicas de trópico y en el norte extratrópico, más la orografía, las montañas abruptas, los océanos, la alberca de agua caliente. Toda esta interacción es muy compleja en el sistema climático terrestre, particularmente en México. Y entonces esto nos hace experimentar diversos climas en México que no tienen que ver absolutamente en muchas ocasiones uno respecto al otro. La temporada de lluvias en el sur más verano-otoño y en el norte es más de invierno por los frentes fríos, sobre todo, por ejemplo, aquí en Baja California, en Ensenada, por ejemplo. Y entonces, bueno, tenemos eventos que aportan variabilidad de alta frecuencia, como por ejemplo, bueno, vamos a ver ahorita ondas del este, sistemas convectivos de mesoscala, frentes fríos, etcétera. Algo que es muy importante es saber dónde estamos parados, no nada más geográficamente, sino en las circunstancias que tenemos como sociedad, qué información tenemos y cómo la manejamos. Porque al final de cuentas, el cambio climático se maneja como un descubrimiento reciente, pero realmente el cambio siempre ha existido. Todos sabemos que la atmósfera terrestre, por ejemplo, hace 60 millones de años o algo así, cuando había dinosaurios o otro tipo de seres vivos, no era la misma composición atmosférica que tenemos ahora, las condiciones de clima tampoco, etcétera. Entonces, el cambio es algo que permanece en el planeta desde que se originó. Y entonces, bueno, tenemos que saber entender todo esto. Y les pongo una frase en inglés porque es el juego de palabras, pero al final de cuentas, nosotros esperamos unas condiciones atmosféricas tipo clima, es decir, que en invierno haga frío, que en verano pueda llover o haya más calor, y es lo que esperamos, un clima en especial, pero lo que obtenemos al final de cuentas día a día es una variación de esto, que es el tiempo meteorológico. Entonces, en 10 segundos voy a decir que el tiempo meteorológico son las condiciones atmosféricas, entre comillas, instantáneas, donde instantáneo me refiero puede ser hasta 24 horas, si hoy está nublado, si hoy hace frío, si hoy hace calor y mañana cambian esas condiciones, eso lo llamamos tiempo meteorológico. Pero el tema de hoy es clima y variabilidad climática,
Entonces, una definición de clima muy genérica, digamos, es el que el promedio del tiempo atmosférico observado por un largo periodo, al menos más de 3 meses, pero sobre todo sus variaciones. No solo el promedio, sino hay variaciones estacionales, interanuales, decadales, siglos, etcétera, ¿no? Y también tenemos que manejar esa información estadística y dinámicamente. Esta información climatológica puede ser representada como resúmenes estadísticos, como varianzas, promedios, desviaciones estándar, etcétera. Por ejemplo, a la izquierda de la gráfica que les muestro vemos un ciclo anual de precipitación para todo el país que alcanza máximos de 140 milímetros en precipitación acumulada, y a la derecha vemos que en ninguna región del país sucede esto. Un promedio estamos matando la variabilidad de un país tan grande, entonces tenemos que hacer estudios más regionalizados, por ejemplo, para describir mejor lo que sucede. Como variabilidad climática se refiere a estas variaciones del clima, como les comentaba, más de 3 meses, y puede ser inclusive a muchos años o a siglos inclusive, diferentes escalas espaciales y temporales. Y hay algunos, por ejemplo, ejemplos como el Niño. Ahora estamos en un año Niño, en donde pueden ver, por ejemplo, índices que se hacen por año. Pueden haber años Niño o años Niña, o oscilaciones decadales del Pacífico, etcétera, que interactúan de manera cotidiana con procesos de mucho más alta frecuencia, como las ondas del este, los huracanes, frentes fríos, la zona de convergencia intertropical, el monzón y corrientes en chorro. Esto es solo lo que sucede en México. Verán que estamos expuestos a un chorro de procesos que todo el tiempo se están construyendo. Y finalmente, cambio climático es un resumen estadístico, pero de procesos de muy larga, o de series de tiempo de muy larga duración. Estamos pensando en 30 años al mínimo como duración. Entonces, por ejemplo, aquí la gráfica de arriba a la izquierda, lo que tenemos es, por ejemplo, la curva continua es un clima sin cambio climático, un clima, digamos, actual o histórico, en el que tenemos un promedio centrado, por ejemplo, esta raya aquí. No tiene escala en números, pero pensemos cada quien en su región, qué promedio puede tener la temperatura en una región y qué extremos, temperaturas extremadamente cálidas, por ejemplo, el percentil 90, o extremadamente frías, el percentil 10. Pero también algún posible cambio entre una curva de 30 años con otra curva de 30 años, no es solo un desplazamiento a la derecha o a la izquierda de un promedio, sino un aumento o una disminución de la variabilidad, haciendo que tengamos más temperaturas extremadamente cálidas, pero también más temperaturas extremadamente frías. Eso es una de las hipótesis del cambio climático, que los extremos en ambos sentidos, muy frío o muy cálido, pueden ser más frecuentes o más intensos. Y finalmente, a la derecha tenemos una combinación de las dos gráficas anteriores, en la que sin cambio climático tenemos una distribución, una función de distribución de probabilidad determinada, y con cambio climático hay un sesgo. En este caso, por ejemplo, a la izquierda, en este caso es un clima un poco más frío. Podríamos tener otro ejemplo a la derecha, donde sea más cálido, y así en cada región es diferente. Esto es lo que sí podríamos hablar de un cambio climático. ¿Por qué cambio? Porque estamos hablando de un periodo de 30 años respecto a otro periodo de 30 años, y los cambios estadísticos. Si se fijan, no estamos hablando de eventos individuales, o sea, un huracán, un frente frío. Entonces, de ninguna manera un huracán es clima, y de ninguna manera un huracán es cambio climático. ¿Cómo se vería la suma de variabilidad y cambio climático? Aquí arriba vemos una tendencia en el que nosotros le llamaríamos cambio climático. Hay, por ejemplo, un calentamiento, una temperatura de izquierda a derecha. Pasa el tiempo y tenemos más cálidas las temperaturas conforme avanza el tiempo, que sumado a la variabilidad, puede ser natural o no natural, del clima, tenemos la gráfica de abajo, en el que una tendencia con las variaciones naturales, que es la suma de las dos componentes. En México, tan diverso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una gráfica en el que veamos la precipitación en el noroeste en azul, vemos que llueve en enero, febrero, marzo, y en junio y julio, por ejemplo, no alcanzan más de 3 milímetros por día. Pero si nos vamos al sureste y en la misma gráfica pretendemos sobreponer la precipitación, vemos que hay regiones, meses como septiembre, que llueve hasta 10 milímetros, y que en ningún otro lugar, ni en ninguna otra región, ni en ningún otro mes sucede. Si nosotros calculamos el promedio, que aquí está en azul, en 5 milímetros por día para todo el país, estamos matando toda la variabilidad, y ni representa
la lluvia del sureste en verde y mucho menos la lluvia del noroeste en azul. Entonces, además de los promedios, tenemos que pensar en sus variaciones estadísticas. Por eso es importante la variabilidad. Ante esto, por ejemplo, tenemos que tener en México y en todas partes sistemas de alerta temprana. Entonces, como ejemplo, les traigo uno que funciona razonablemente bien o también como pudiera funcionar, como el sistema de alerta temprana ante ciclones tropicales de la Secretaría de Gobernación, que se llama CIAT-CT. Y entonces alerta de acuerdo a los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes en las regiones que vayan transitando, o mapas de alertamiento como este de frentes fríos, en el que se pueden consultar cuando va llegando el frente, cómo podemos esperar, de acuerdo a unos umbrales preestablecidos antes, calculados antes, por ejemplo, vientos más intensos que lo común o lo normal, o precipitación, o temperatura, o descensos de temperatura, ¿no? Entonces, todos estos eventos son muy importantes considerar y alertarnos, por ejemplo, en sistemas de alerta que funcionen de la mejor manera para, digamos, informar a todos los participantes o los posibles involucrados. Ahora voy a pasar nos estamos centrando al tema de cambio climático. Ha sido tan expuesto el tema de cambio climático y ya se ha mencionado que están tan en todos los medios de comunicación, y sí ha habido algunas contribuciones de la ciencia para poder alertar sobre este fenómeno, que se hizo el panel intergubernamental de cambio climático, que en inglés es IPCC. Fue creado en 1988 por la ONU, por la ONU, pero también con la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el PNUMA. Y es un organismo abierto a todos los países miembros de la ONU, y cada gobierno o país tiene un punto focal. Las funciones del IPCC, me voy a ir muy brevemente en esto, es analizar de forma exhaustiva, o se pretende eso, objetiva, abierta y transparente, qué información hay científica, atmosférica y oceánica, técnica, también se refiere a qué información tenemos disponible, y socioeconómica relevante, porque también los procesos sociales juegan un papel muy importante en esto de disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático. Y también tiene la función de evaluar periódicamente estos conocimientos, además de elaborar informes especiales y documentos técnicos. Tenemos varios grupos de trabajo en el IPCC. El grupo 1 es la base científica, la ciencia del clima, digamos, estudios del clima. El grupo 2, el trabajo es adaptación y efectos de adaptación y vulnerabilidad. Y el grupo 3, mitigación. Entonces, aquí señalé, CEMIP 5 es un grupo de modelos que nosotros somos usuarios, con el que actualizamos los escenarios de cambio climático, y los generó el grupo 1 de trabajo. ¿Qué productos tiene el IPCC normalmente? Informes de evaluación, informes especiales, guías metodológicas y documentos técnicos. Entonces, ustedes pueden entrar a la página del IPCC y van a ver que cada uno de estos informes va acompañado de resúmenes más sintetizados para responsables de políticas públicas, y están redactados de manera comprensible para no especialistas. Es decir, estos lo puede entender cualquier persona, aunque no sea experta en el tema, de acuerdo a su interés. Ahora vamos en el informe de evaluación número 5. El primero empezó en 1990, y el quinto informe de evaluación, el reporte de evaluación, se hizo en 2014, y se enfocó sobre todo a evaluar aspectos socioeconómicos del cambio climático y qué implicaciones tiene para el desarrollo sustentable. Lo que se utilizó fueron los nuevos escenarios de cambio climático, que en un momento voy a hablar de ellos, que le llamamos RCP por sus siglas en inglés. Estos son los escenarios. A la izquierda tenemos esta gráfica en el que tenemos los cuatro escenarios, más representativos, y básicamente dicen RCP que es concentración, rutas de concentración, de patrones de concentración en el tiempo, que van del año 2000 al año 2100. Anualmente se va incrementando normalmente. Y ahorita, por ejemplo, podemos ver que el RCP 2.6, el 2.6 significa un desbalance radiativo entre la radiación entrante y la saliente al sistema climático terrestre. En teoría y en principio debería ser cero si no pretendemos que hubiera ningún calentamiento y todo el calor se redistribuye en la atmósfera y en el océano. Esa radiación, desbalance radiativo, debería ser cero. Ahora, no se ha establecido si alguna vez en la historia de la Tierra ha sido cero, efectivamente, pero tiende a ser cero. Entonces, ahora estamos en el año 2000 en cerca de 2.6 watts por metro cuadrado, que es el verde,
Y un escenario positivo es ese, le llamamos RCP 2.6, y en el tiempo, hasta el año 2050, alcanza su máximo y luego disminuye. Esto supone que no tendríamos que preocuparnos. Pero si somos, hay inclusive informes recientes en el que se ha estado estimando que el RCP que puede estarse cumpliendo es el 8.5, que es este azul, en el que después del año 50 de manera exponencial... Apágalo. ¿Perdón? ¿Puedo continuar? Después del año 2050, sigue avanzando la concentración de CO2, de tal manera que si en el año 2015 tenemos un poco más de 400 partes por millón, en el año 2100 tendríamos más del doble, cerca de 900 partes por millón. Eso supone un mayor calentamiento de la atmósfera si consideramos que el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero más importantes. Y entonces aquí a la derecha lo que tenemos es cómo es la contribución individual de los diferentes gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el CO2, el azul, es el que aporta más desbalance radiativo. Por ejemplo, en el escenario 8.5, que es que llega hasta efectivamente 8.5 watts por metro cuadrado, es de suponerse que el CO2 está aportando cerca de un desbalance de más de 6 watts por metro cuadrado de los 8. Entonces, esa es la parte más importante. ¿Qué se ha hecho en México? Con CICESE, con el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, con el INEC, un poco con el Servicio Meteorológico Nacional, se hizo la actualización de los escenarios de cambio climático para México, en la que formamos parte algunos de nosotros, que estamos en RadioSclim, y hay una página, si ustedes pueden ver, se llama escenarios.inec.gov.mx, es la página del INEC, y es parte de los productos de la Quinta Comunicación Nacional. ¿Qué hicimos en ese estudio? Perdón. Tomamos 3 de los escenarios de cambio climático, que, por cierto, no son pronósticos, no existen los pronósticos de cambio climático. Se le llaman escenarios porque ante las incertidumbres que hay, no podemos afirmar que va a suceder dentro de 100 años alguno de los escenarios. Realmente los escenarios es como la ciencia del qué pasaría si hay ciertas concentraciones de gases de efecto invernadero de aquí al 2100. De los modelos de circulación general que para México utilizamos eran 15 en el año 2012-2013, hacemos un ensamble tomando, en este caso, los 15 modelos del experimento CEMIP 5, con un método en el que le damos más peso a los modelos que mejor reproducen los procesos locales comparados con observaciones. Y generamos un ensamble, es decir, una sola salida de los 15 modelos por región, por tiempo. De tal manera que si por nosotros, por ejemplo, aquí traigo como ejemplo una temperatura máxima mensual en la zona suroeste, es decir, es digamos la zona de Michoacán, Jalisco, en esa parte, hacia Guerrero también, un poquito al sur de la Ciudad de México, lo que vemos son el ciclo que le llamamos anual, en el que la temperatura alcanza un máximo, por ejemplo, en mayo, y hay mucha dispersión. Lo que podemos ver es que todos estos modelos, ninguno se parece a lo que le llamamos realidad, que es el NAR, que es el North American Regional Reanalysis, que son las observaciones, y no se parece ninguno. Pero si lo ensamblamos de manera ponderada, que es la raya negra, se parece mucho más a la café, que es las observaciones. Entonces, con eso disminuimos toda esta dispersión que hay en los modelos con un ensamble tanto en la temperatura como en la precipitación, disminuyendo la información, llegando, por ejemplo, a el REA, que es la proyección futura de los ensambles de los 15 modelos, que es el verde, cómo alcanza un máximo en abril, y las observaciones históricas se parecen más con las incertidumbres, ¿no? Tanto la temperatura máxima, por ejemplo, les traigo nada más como ejemplo del 2075 al 2099, que le llamamos futuro lejano, y la precipitación del suroeste. Esta información ustedes la pueden consultar en la página del INEC, y si tienen dudas también les podemos ayudar en cómo utilizar esta información. Pero bueno, ¿qué podemos hacer como sector académico, empresarial, de la comunidad, etcétera, de gobierno? Bueno, básicamente, y esa es la intención de RadioSclim, vincular a sectores académicos con los sectores operativos nacionales, ¿no? Me refiero a convertir la información o sea, las observaciones que existen en conocimiento, poder hablar de los procesos y mejorar los pronósticos. También convertir los datos en productos. Okay. Next. También convertir los productos en herramientas de uso generalizado.
Es decir, correr modelos, usar los escenarios y que se familiarice cada vez más gente con estos productos. Y algo muy importante, traducir los productos a los usuarios. Si yo digo va a llover 30 milímetros en Chiapas, ¿es para asustarse? O digo va a llover 30 milímetros en Ensenada, ¿me asusto igual? Evidentemente que no. Entonces, eso tenemos que decir, ¿qué tanto es tantito? Si llueve mucho, si llueve un número, eso es mucho para la región, históricamente eso inunda. Eso es muy importante y todavía estamos muy lejos de poder traducir todos los productos meteorológicos en información útil a la sociedad. ¿Qué más podemos hacer? Podemos publicar folletos, libros, artículos, es decir, la divulgación a nivel nacional con títulos tentativos. Por ejemplo, la doctora Romo ya ha hecho un muy buen trabajo en esto con las infografías. Por ejemplo, uno que se me ocurre es un título La ciencia, la sociedad, meteorología, climatología y oceanología, por ejemplo, o alguno que se llama Estudia Oceanología o Estudia Meteorología y Climatología, algún otro que se llame, por ejemplo, Observando la atmósfera y el océano, o cómo funcionan los sistemas de alerta. Todo esto con la intención de que la divulgación logre conectar y vincular los sectores académicos con la sociedad en general. Si logramos nosotros hacer esto, toda la información y toda la desinformación que les comentaba hace un rato que hay en torno al cambio climático en los medios de comunicación podrían disminuirse y podríamos entonces disminuir nuestra vulnerabilidad. No nada más es la vulnerabilidad por la peligrosidad de los eventos, sino como sociedad también saber qué no es cambio climático, aunque se supone que debemos enfocarnos en lo que sí es, insisto en lo que no es, porque sí hay mucha desinformación. ¿Qué líneas de acción podríamos tomar en este caso? Sigo en el título ¿Qué hacer? Pues integrar observaciones. En México sabemos que las observaciones de océano y atmósfera no están integradas en una base de datos, no tenemos un NOAA, no tenemos un centro centralizado de clima, por ejemplo, de océano, que distribuya los datos. Hay una iniciativa de nuestro colega Luis Brito para hacer de Redes Clean un Centro Nacional de Acopio de Datos Hidrometeorológicos y Climáticos. Ha estado en contacto con la gente del Servicio Meteorológico para integrar todas las bases de datos. También debemos impulsar estudios de fenómenos atmosféricos que consideramos relevantes para mejorar la modelación que podría convertirse en pronóstico y del tiempo y del clima, y además saber qué tan buenos o qué tan malos son estos pronósticos para cada región. También tenemos que incidir en el mejoramiento de estos pronósticos. Una cosa es saber qué podemos mejorar en los pronósticos y otra cosa hacerlos. El sector académico debemos de tener más relación con el sector operativo. Yo trabajo en los dos básicamente. Donde yo trabajo también hacemos cosas operativas para el servicio meteorológico, por ejemplo, o para CENAPRED. Y entonces sí es importante que los modelos numéricos, por ejemplo, que es una herramienta muy útil, se puedan usar en la parte operativa de la mejor manera. Tenemos que diseñar e implementar sistemas de alerta temprana ante eventos meteorológicos y climáticos. Esto es, si tenemos un pronóstico de cualquier evento, tanto meteorológico como climático, por ejemplo, de un huracán o de un frente frío, ¿qué hacemos? La disminución de 10 grados centígrados en una región, en la zona alta de Chihuahua, es muy importante, pero el viento en el Golfo de México para las plataformas petroleras es muy importante. Entonces, ¿qué variable para qué región ante el mismo evento hay que considerar? Es algo que tenemos que incidir en esto de, como les comentaba, cómo hacer útil la información atmosférica. No nada más decir cuánto va a llover, sino eso es mucho, me espanto, asusto o informo. Evidentemente no hay que asustarse, sino actuar. Y finalmente, desarrollar estrategias para implementar políticas públicas está fuera de nuestro alcance, pero sí podemos nosotros, ante los tomadores de decisiones, incidir en que puedan ellos tomar la mejor decisión, tratando de que sea científicamente sustentada. Y con esto reducir el riesgo y la vulnerabilidad ante estos desastres. Y con esto se pretende prevenir o disminuir, o las dos, el riesgo de desastres climáticos e hidrometeorológicos. Y básicamente hay una frase mágica que se llama fomentar la cultura de la prevención. En México no estamos acostumbrados, reaccionamos más ante los eventos, es decir, ya viene el huracán, ya viene el frente, ya viene algún evento extremo y hasta entonces que corremos. Pero mientras no informamos, mientras eran temporadas de calma, no hicimos folletos, no avisamos a la población. Entonces, la carrera también es contra la desinformación. Yo insisto, perdón otra vez en esto, no sabemos todo de la atmósfera ni del océano,
pero sí sabemos que hay mucha información que es falsa y sí deberíamos intentar disminuir este tipo de información, que le llamo desinformación. Y finalmente, deberíamos mantener como comunidad en general programas y proyectos de largo plazo, de manera coordinada para utilizar adecuadamente las herramientas tanto de diagnóstico como de pronóstico. La comunidad operativa a veces los diagnósticos les hace el feo y dicen que lo que necesita son pronósticos, pero para mejorarlos necesitamos saber de los diagnósticos, es decir, conocer el clima de cada región con el diagnóstico para saber si los pronósticos son adecuados o no y una evaluación sistemática o, digamos, objetiva, ¿no? Y con esto regreso a lo de generar políticas públicas, que no es parte de nuestra función científicamente sustentadas, pero sí es parte de nuestra función incidir en esta información. Finalmente, desarrollar herramientas de análisis. En México hay pocos meteorólogos, relativamente pocos oceanólogos, pero sobre todo la parte operativa no se dedican todos a esa comunidad. Hay mucha comunidad en la parte académica, no todos quieren o necesitan vincularse con la parte operativa, pero deberíamos tener como nación un programa de vinculación del sector académico con el operativo. Y bueno, básicamente es propongo a través de formación de recursos humanos capacitados, que lo que le llamamos sangre nueva, los jóvenes, se puedan incorporar con muy buena formación académica a la parte operativa. Yo diría que es como no pensar que la parte operativa es menos que la parte científica, ¿no? Es como dignificar la parte operativa que tiene muchos méritos ante la comunidad, que es como, por ejemplo, en el mejor de los casos, salvar vidas. Y bueno, por ejemplo, a largo plazo, incidir en la planeación de la infraestructura del país, considerando, por ejemplo, los pronósticos de clima y tiempo o las proyecciones de cambio climático para el desarrollo del país. México no planeamos en general. Es un gran reto que tenemos, no trabajamos mucho en equipo, tampoco planeamos mucho, pero no por eso no viene de la sangre, eso viene de la educación y hay que educarnos todos entre todos, ¿no? Y generación de sistemas de alerta ante eventos extremos, ante ciertas variables, ante ciertas regiones y ciertos extremos. México es tan diverso que evidentemente ciertas alertas que funcionan para la montaña de Chihuahua no van a funcionar para algún valle en el centro del país o el Golfo de México. Y asegurarnos o intentar incidir nuevamente en que las acciones de adaptación sean ambientalmente sustentables. Eso es todo de mi parte. No sé, Lourdes, si pasamos a preguntas, ¿cómo andamos de tiempo? Lourdes, perdón, no te escucho. Veo que estás hablando, pero no te escucho. A ver, repito, ¿me escuchas ahí? Ya te escucho. Voy a empezar con mi pregunta. Okay. Te escucho. Sí, ok, gracias. Te decía, terminaste muy a tiempo, inclusive 4 minutos antes, Antonio. Te comentan, felicitaciones, Antonio, excelente charla. Pregunta, ¿existen escenarios específicos por regiones, por ejemplo, en el sureste, la península? Respondo ahora, ¿verdad? Sí. Perdón. No entendí la dinámica. ¿Respondo inmediatamente, Lourdes? Sí, por favor. Mira, sí. Cuando en el caso de que haya preguntas por grupos, te las hago por grupos. Gracias, mira. Los No escenarios... sigas tu micrófono. Sí, claro. No hay escenarios específicos por región. Los escenarios son construidos de manera global. Si vemos la gráfica, por ejemplo, de donde veía que de aquí al 2100, el escenario más pesimista, que es el 8.5 watts por metro cuadrado, que se le llama RCP 8.5, supone un cambio de temperatura mayor que a los otros. Y eso se aplica de manera global en los modelos globales. Pero regionalmente sí hay un impacto diferenciado. Por ejemplo, si los eventos extremos están afectados por montañas, como sucede en México, que nos haga más vulnerables en ciertas regiones, entonces los escenarios de manera regionalizada tienen impactos diferentes. Ahí sí. Entonces, de ahí sí tiene sentido hacer lo que le llamamos regionalización de los escenarios, que puede ser de manera estadística o de manera dinámica. Y es básicamente irnos al detalle, desde el punto de vista geográfico, irnos, por ejemplo, a una región más pequeña y saber que ciertos escenarios o en ciertas variables, en ciertas condiciones, inclusive estacionales o extremas, podrían afectar o no.
pero los escenarios son para todo el país, son escenarios que suponen un comportamiento de emisiones y de desarrollo industrial o social de aquí al 2100, pero de manera global, es decir, promediada en todo el planeta. Ok, gracias. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat y se las estaremos pasando al doctor Salinas para que nos los vaya leyendo. Comentan, excelente presentación que recopila gran parte del espíritu del libro de Redes Clim, Conviviendo con la Naturaleza, donde se insiste en la vinculación entre actores científicos y operativos del país. Pregunta, ¿existe una demanda del sector operativo hacia el científico que Redes Clim pudiera captar y atender? Sí, yo creo que hay varias demandas y las demandas yo las sintetizaría en mejorar los pronósticos del tiempo y del clima y puede incidir Redes Clim en esto, por una parte. Hay otro tipo de demandas del sector operativo de otras áreas del conocimiento que no es necesariamente el Servicio Meteorológico Nacional, sino posiblemente, no sé, la CONAVIO, el INEC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Las demandas son muy diversas, tan diversas como somos en Redes Clim. Prácticamente todas las áreas del conocimiento que tengamos contacto con la naturaleza, o sea, todas, entran. Entonces, sí, las demandas, por ejemplo, yo me sé más las del sector de la meteorología y climatología en el país, es mejoras del pronóstico, bueno, son tres, mejoras del pronóstico del tiempo, mejoras del pronóstico del clima y mejoras en la red de observaciones. En México, comentaba que la comunidad operativa, cuando pasó el proceso, el evento extremo mide, por ejemplo, el oleaje en plataformas petroleras, viento, lluvia, y después tira a la basura la información porque ya pasó el evento y cree que ya no sirve. Sin embargo, esa historia hay que guardarla para intentar mejorar los pronósticos a futuro. Entonces, la otra demanda sería mejorar los datos, las observaciones, para que además hacer como yo diría, una planeación de una nueva red de observaciones. Nueva me refiero con una filosofía nueva de uso, que una vez que suceda el evento se guarde, pero no solo se guarde, sino se utilice, se hagan cálculos estadísticos y sobre todo se pongan a disponibilidad del público. La demanda básicamente sería disponibilidad inmediata de los datos, que con toda la tecnología que hay ya es posible, Internet. Eso es lo que se me ocurre ahora con la demanda de la parte operativa. Gracias. Continuamos. En la parte operativa, los pronósticos de corto plazo sirven para tomar decisiones de corto plazo. ¿Existen estas salidas? ¿En dónde están? ¿Regionalizadas acaso? Bueno, los pronósticos a corto plazo, si estamos pensando en tiempo meteorológico, ahí no entran los escenarios. Estamos pensando pronósticos del tiempo y eso están en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Hay una parte se llama pronóstico numérico en el que se usa un modelo regional del tiempo que se llama WRF. Es un modelo de Estados Unidos que se ha estado extendiendo desde el dominio público y que de manera operativa da el pronóstico del tiempo. Eso le llamamos pronósticos a corto plazo. Como les comentaba, en el caso del clima se le ha llamado pronóstico estacional del clima a 3 meses y es lo máximo que podríamos saber. De ahí en adelante, y con sus incertidumbres, desde luego, se le llaman escenarios y no es un pronóstico. Entonces, decir corto plazo, al menos en mi lenguaje, en lo que yo conozco, es tiempo meteorológico y eso está en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias. ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar los 15 modelos seleccionados en el ensamble? El criterio fue único, eran los 15 disponibles en ese entonces. Ahora entiendo que hay más, no sé no sé realmente cuántos, más de 25 tal vez. El criterio fue utilizar la mayor información posible, que eran en el 2012-2013 los 15 modelos. No había más modelos globales y eso fue todo lo que se utilizó. Pero de ahí sí sabemos cuáles son los 4 mejores modelos o 5 en algunos casos para cada región. Eso sí es uno de los productos que considero muy útiles para que con esos modelos podamos hacer la regionalización dinámica y ya que vemos que es de los mejores modelos, poder decir por qué. Por ejemplo, si la zona de convergencia intertropical la ve más al sur o más al norte el modelo, si ondas del este o frentes fríos o huracanes los ve más intensos, si le atina las trayectorias, me atina es un decir, no es una adivinanza, pero me refiero si hace buenas trayectorias de ciertos eventos extremos, etcétera.
¿Cuáles fueron perdón, esa ya te la leí. Con la información disponible actualmente, ¿qué tipo de comportamiento, crecimiento o aumento tiene el cambio climático? ¿Es lineal, exponencial o de qué tipo se podría decir? Desde mi punto de vista, yo creo que de muchos no podemos decir ninguno de estos. No podemos decir que es lineal, que es exponencial, porque eso supone un comportamiento que podemos nosotros inclusive pronosticar y como mencionaba, no es pronosticable el cambio climático, son escenarios. Entonces, eso lo podríamos ver en todo caso si quieren ver un comportamiento por regiones. Hay regiones donde lo más que bueno, en el mejor de los casos que tengan información, digamos, de 100 años o dos grupos de 30 años para comparar uno con el otro, podríamos ver tendencias. Si tú confías en los datos, si tú confías en que a la hora de rellenar los datos no hay errores, podrías calcular tendencias, pero las tendencias en este caso no son recomendables, podemos calcular extremos. Digo, no son recomendables porque al rellenar huecos estamos contaminando los datos, entonces no son tan puros. Bueno, entonces, al final de cuentas, los escenarios es lo mejor que tenemos, pero, bueno, es por regiones, ¿no? Ok. En Sonora existe la página REMAS, Red de Estaciones Meteorológicas Automatizadas de Sonora. Se creó con esta filosofía de uso y disponibilidad inmediata de datos. Es un aporte que nos están retroalimentando aquí. Lo de la red. Gracias. Te comenta la doctora Irma, que es quien preguntó lo de los 15 modelos, que eso quería saber porque no había una explicación específica al respecto y pregunta, ¿dónde está la información de cuáles son los mejores modelos por región? ¿En la página del INEC? Sí, así es. Y en la página del INEC, entre otros resultados o productos gráficos o tabulares, o como lo necesiten, es el desempeño de los modelos. Aplicamos lo que le llamamos métricas o medidas de qué tan bien reproducen ciertas de las variaciones de las variables, sobre todo precipitación y temperatura. Y con estas métricas, ustedes pueden darle, hay una opción, bueno, hay muchas opciones en las que ustedes con el mouse pueden hacer una región, dibujar un cuadrito de la región de interés en México, inclusive abarca Centroamérica, y entonces le dan un cuadrito y al darle clic, ustedes pueden ver, por ejemplo, el ciclo estacional, el ciclo anual de la precipitación y la temperatura, y pueden ver qué modelo es mejor, y ustedes pueden decidir qué modelo es mejor, inclusive qué modelo es mejor en qué estación del año. Esto es muy complejo porque no es lo mismo primavera-verano en el norte que en el sur, pero sí, ustedes pueden ver en esa página qué modelo es mejor por región y ustedes pueden definir qué región les interesa. Aunque nosotros tenemos en esa página predefinida 4 regiones que podían ver en el mapa también de la página. Te felicita nuevamente, excelente conferencia. Nos preguntan si va a estar disponible esta conferencia. Sí, les informo que la pueden compartir, que la pueden revisar seguramente a partir del próximo lunes en nuestra página de RedesClim, www.redesclim.org. Ahí vamos a subir la presentación. También estará disponible la de la primera sesión del seminario virtual. De nuevo te felicitan y preguntan, ¿cómo está México en términos de construcción de escenarios, Toño? Construcción de escenarios. Mira, nosotros como país no hacemos los escenarios, nosotros somos usuarios de los escenarios que de manera consensuada se hicieron en otras partes del mundo. Lamentablemente México no participa tan activamente en esto, pero bueno, tenemos centros de pronóstico de tiempo y clima globales, o sea, mundiales, y también tenemos centros operativos mundiales y globales. México es usuario de esta información. No lo considero tan mala noticia, considerando bueno, que hay mucho por hacer en México, desde luego, pero la buena noticia es que esta información está disponible para todo el mundo y que los modelos, los datos, las observaciones, cualquiera las puede usar. Entonces, en México podemos construir nuestros propios mapas de clima, nuestros mapas de impacto, nuestros cálculos de extremos, de los modelos, de las observaciones, y entonces podríamos construir esto. Yo no sabría exactamente dónde ubicar a México respecto a otros países. Probablemente en Latinoamérica no estemos tan mal, cosa que normalmente sucede y no es necesariamente lo mejor, pero nosotros somos simplemente usuarios de esa información, usuarios de esos modelos, usuarios de esos datos, y ojalá y algún momento podamos contribuir de manera diferente.
La comunidad científica y operativa de meteorología y oceanografía en México debe de crecer. Es una necesidad nacional y mundial. Pues no sabría rankear a México en este caso. Lo que puedo decir es que sí, en México hicimos una actualización de escenarios que estamos incluyendo Centroamérica y el norte de Sudamérica, que es básicamente Venezuela y Colombia, y que en ese sentido, pues es una contribución a la región que en Centroamérica no se había hecho, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho por hacer en México. No somos de los mejores ranqueados o los mejores posicionados a nivel mundial en el estudio de clima y en la construcción de escenarios particularmente. Pues bueno, somos más famosos en México porque tenemos leyes, porque tenemos reglamentos de tipo político-social en el que estamos haciendo algo para mitigar y para, se supone, o para adaptarnos, pero en la parte científica hay mucho por hacer. Gracias. Te preguntan si recomiendas que para alguien que quiera saber qué pasa en una zona es conveniente seleccionar un punto y busque el mejor modelo. Sí, más que un punto, una región. Un punto es muy poquito, sobre todo en clima. Cuando hablamos de clima, pensamos en largos tiempos y en espacios más grandes, aunque efectivamente es muy local, podría ser un clima muy local o regional. Sí, sí, yo lo que podría recomendar es que si entran a la página del INEC, identifiquen una región que sea, digamos, homogénea desde el punto de vista climático. Por ejemplo, si quieren una región montañosa y en al mismo tiempo una región que es un valle, posiblemente los climas en el valle y en la montaña sean diferentes. Entonces, posiblemente esa variabilidad espacial ustedes la maten o no la incluyan cuando escogen un área tan diferenciada entre sí. Entonces, cuando escojan un área, yo recomendaría que sea como climáticamente homogénea, es decir, un valle, solo un valle, y si quieren una región cercana, pero con condiciones, por ejemplo, orográficas o de cercanía al océano diferentes, la llamen otra región, región 2, y ahí vean qué pasa y vean qué modelo es mejor, y si pudieran hacer una regionalización dinámica o estadística, los que les interese y puedan entrar en este tema de la regionalización, sí se lo recomiendo, pero la regionalización es otro tema, porque pueden escoger regiones en el que combinen condiciones climáticas diferentes. Por ejemplo, aquí el monzón, aquí afecta, bueno, en Baja California no tanto como en Sonora o Sinaloa. Sin embargo, podríamos escoger la misma región. O en Yucatán, que es plano, que no tiene montañas, escoger la misma región que Chiapas. Entonces esa es la problemática de México, es que es tan grande y tan diverso en regiones relativamente tan pequeñas, que a la hora de regionalizar es todo un reto, ¿no? Entonces, pues sí, tratar de que la región que identifiquen de interés sea lo más homogénea entre sí, o puro valle, o pura montaña, o pura zona oceánica. Es muy difícil lograrlo porque los datos no están, por ejemplo, como lo tenemos en la página del INEC, están a 50 kilómetros de resolución, eso es un chorro. Por ejemplo, si queremos ver la ciudad de Ensenada, de Cuernavaca, pues es un cuadrito para toda la ciudad. Entonces, de ahí la necesidad de pasar como nación o como país a la siguiente etapa, que es la regionalización de los escenarios. Últimas dos preguntas por el tiempo que nos resta. ¿Hay algún país latinoamericano que participe en la modelación de escenarios? Pues no sé. Sí debe haberlo, pero muchas veces estas contribuciones son de manera un poco personal. Por ejemplo, Argentina, la comunidad de los estudiosos del clima en Argentina, yo entiendo que están muy activos, pero hay una iniciativa que se llama Cordex. Hay Cordex Centroamérica, que está México incluido, y Cordex Sudamérica. Ahí es donde yo creo que está la mayor contribución en hacer la regionalización de los escenarios de cambio climático no por país, sino por grupos de países vecinos. Y Cordex ha sido, me parece, un buen ejemplo en el que hay que continuar contribuyendo con Cordex, haciendo experimentos numéricos, sumando a otros países cercanos. Por ejemplo, si van a correr un modelo para la región, no correrlo dos veces, sino posiblemente ponerse de acuerdo con el país vecino, correrlo una vez, compararlo con otro modelo que lo corra el otro país y tener sobre todo la información homogénea. Pero por país, sobre todo en Latinoamérica, es más difícil trabajar. Yo creo que es mejor como por región, tipo Cordex. Cordex es un buen ejemplo de regionalización
por áreas que abarcan mucho más que un país. Ok, gracias. Última pregunta y te voy a pedir por favor seas breve. A grandes rasgos, ¿cómo se podría diferenciar una práctica de adaptación y una de mitigación del cambio climático? ¿Se diferencian por regiones también? Adaptación y mitigación. No es mi tema, ni adaptación ni mitigación. Voy a tratar de responderla brevemente. Si es por regiones. Por ejemplo, en una región donde las inundaciones son el peligro, o la zona o el evento es extremo a cuidarse, la parte de adaptación tendría que ser diferenciada a una zona donde es por descensos de temperatura. Por ejemplo, eso lo digo por sentido común, pero no soy experto ni en adaptación ni mitigación, esto pasa a otras áreas del conocimiento, y sí, pero lo que sí puedo decirles es que de manera regionalizada la adaptación y la mitigación debe ser diferenciada. Digo, Bueno, me refiero a las acciones de adaptación y mitigación de manera regional son diferenciadas, porque los impactos son diferenciados. ok, pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho, Toño, y con los últimos comentarios, yo me despido haciendo unos breves anuncios. Nos sugiere una colega miembro de la red, podemos discutir esto con mayor detenimiento en la reunión, lo que me da pie a anunciarles y recordarles que está próxima nuestra cuarta reunión estratégica nacional, que se llevará a cabo en Veracruz del 15 al 17 de octubre de 2015. Los colegas que son miembros de la red y no han solicitado su participación en la reunión, por favor, en la página está la convocatoria y la manera en que podemos participar. Recuerden que ahí es donde nos ponemos al día con todo lo que estamos haciendo en la red y con nuevas propuestas. Y me permito anunciarles nuestra próxima sesión, la tercera y última de este año, de este seminario virtual, es el día miércoles 18 de noviembre. El tema es la metodología histórica en el estudio de los huracanes, que nos la comparte el doctor Raimundo Padilla Lozoya. Entonces, no me resta más que agradecerte de nuevo, Antonio, muchísimas gracias, muy interesante tu charla, y recordarles que el correo electrónico de Toño, de Antonio, está en la página de Redes Clim también. Si quieren ponerse en contacto con él para ampliar, para preguntas o pedirle algunos de sus trabajos, bueno, pues ahí está. Y gracias, Lourdes. Sí, desde luego, lo que necesiten, ahí está mi correo electrónico, con mucho gusto. Si está en mis manos, intentaré ayudarlos, o a lo mejor hasta me ayudan, porque eso es un trabajo interdisciplinario. Gracias. Sí. Pues muchas gracias a todos. Nada más para informarles, se registraron en esta sesión 45 personas, algunas de ellas están participando a través de grupo, por eso vemos un número de 28 aproximadamente. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Ojalá que podamos saludarnos personalmente en Veracruz. Para quien nos está acompañando en esta sesión y no son miembros, también ahí en la página está la convocatoria para quienes gusten solicitar su adhesión a la red. Pues favor de revisarla y nos vemos en Veracruz. Saludos, hasta luego. Hasta luego.